le damos la bienvenida a Freddy Vivas, está con nosotros, ya lo había anticipado, experto en inteligencia artificial. ¿Cómo está, Freddy? ¿Qué tal? Muy bien. Qué bueno siempre tenerte. Bueno, y lo habíamos anticipado también el fin de semana pasado, cómo la inteligencia artificial se aplica en el mundo del deporte. ¿Cómo se pueden, por ejemplo, prevenir lesiones en jugadores? Sí, la verdad que es espectacular estos nuevos usos y lo que va a pasar con el Mundial, ¿no? El primer Mundial donde la inteligencia artificial ya está súper madura y ya está aplicándose. Una de las cuestiones es el VAR, como charlábamos el domingo pasado, este VAR semiautomático que le dicen. Y es interesante también porque me gusta la idea de empezar a ver cómo la inteligencia artificial se viene a complementar. Porque lo que justamente se refiere con lo semiautomático es que la decisión no es 100% de la inteligencia artificial. Claro, No. también el ojo humano, Ale, va a estar Exactamente, ahí, ¿no? provee las pruebas la inteligencia artificial para que el hombre decida, básicamente. Esa es la cuestión, me parece que hay que destacar de esto, que lo que busca es cómo la inteligencia artificial puede ayudar en un proceso de toma de decisiones para que esa decisión sea más precisa, sea más rápida incluso, ¿no? Porque creo que el problema que todos estuvimos viendo con el tema del VAR, y lo dicen los especialistas, por ejemplo, los directivos de tecnología de la FIFA, dicen, bueno, detectamos que por supuesto la tecnología de VAR está buena, sirve, desde el 2016 recién es la primera prueba que se hizo, 2018 en Rusia se aplicó, y ahora con la Copa Árabe y ni hablar con el Mundial en noviembre, pero es bastante nueva esa tecnología, es como la primer gran innovación que incorpora inteligencia artificial en FIFA y ahora, ellos dicen, reconocen de que tarda mucho ese proceso y por eso estas mejoras que vienen a aplicarse pero eso ahora también en se va a noviembre. poner todo el tiempo, Ale, en tela de juicio, digamos, porque... No por el tiempo de respuesta, porque se supone que el tiempo se va a cortar Ah, ok. con todas estas imágenes que va a proveer justamente el sistema. Entonces van a tardar menos cuestionamiento. Exacto. ¿Entiendes? Más rápido, Más menos rápido interferencia, todo. menos cuestionamiento. ¿Ahí qué estamos viendo, Freddy? ¿Cómo funciona el sistema? Ahí lo que estamos viendo cómo funciona el sistema, que básicamente el proceso de inteligencia artificial lo que va a hacer es tomar dos fuentes de datos diferentes. Una es las 12 cámaras que van a tener todos los estadios, 12 cámaras de altísima resolución, que lo que van a ir tomando información de todos los movimientos de los jugadores, de la pelota y de todo lo que esté pasando en el estadio, digamos en el campo de juego, y a su vez de lo que pasa dentro de la pelota. Es la primera vez que hay una pelota que le dicen bola controlada, bola conectada, digamos. Es como una pelota donde adentro tiene un sensor y lo que va haciendo es, cada muy poco tiempo envía un montón de datos de la posición exacta, como aparece ahí en el video, la posición exacta de la pelota. Entonces, lo que hace el sistema de VAR automático de inteligencia artificial, porque el sistema de inteligencia artificial es totalmente automático, y en menos de 5 segundos, dicen, va a determinar la, por ejemplo, posición adelantada. Exacto. Entonces, la posición de la pelota y la posición de los jugadores. Claro, porque lo que va haciendo es cruzar diferentes fuentes de datos muy rápido. Es lo que decimos siempre de la inteligencia artificial, ¿no? La capacidad de entender muchos datos en muy poco tiempo y con mucha precisión. Entonces, con esa data, lo que va a generar es, bueno, ok, esto es un offside o no, y después de esos 5 segundos vendrá el proceso donde los árbitros, ahí hay que ver cómo funciona esto, digamos, ¿no? La parte semiautomática, donde el árbitro toma ese input de la decisión recomendada por la inteligencia artificial para decir esto hay que revisarlo o no. Ahí viene la duda quizás, ¿no? Congele la imagen con la posición de la pelota y de los jugadores y en base a eso decide. Y llama al árbitro principal y le dice, hay que revisar. Ok. Pues el que decide... Pero el argumento se basa en lo que le dice la inteligencia artificial. Pero la última palabra, siempre la última palabra tiene un humano. Siempre, claro. Siempre, La última siempre. palabra tiene un humano, no como Siempre. por ejemplo pasa en el tenis. No, la última palabra tiene la imagen. siempre es del humano. La inteligencia artificial en el tenis o en el hockey no tanto, pero en el tenis la última es la imagen de... La inteligencia artificial te provee la prueba, te da la prueba. Claro. Y en base a eso vos decidís si es offside o no es offside. O sea, en Argentina va a seguir funcionando todo mal como funciona. Porque no va a haber este sistema acá todavía. No, pero cuando llegue el sistema va a seguir habiendo un humano que va a decir... Hay va que a ver tener si se diferentes populariza tipos de esto. presiones. Hay que ver si esto se ¿Esto va a masifica. estar en el Mundial? Solo en el Mundial. Solo en el Mundial, pero Y no en hay la UEFA. intenciones de que se... En la Europa UEFA. sí. ¿Y quién decide cuál es ese juez o esa persona que va a estar en ese lugar? No, va a ser en los árbitros de VAR, que ya están ahí en esa oficinita, van a Por tener eso, este sistema. Pero ¿quién La dice quiénes FIFA. son? La FIFA, La FIFA, los pone, sí. por ejemplo, no puede haber, qué sé yo, un Brasil o un argentino mientras juega Argentina. Por supuesto que no. cosas así. Por supuesto que no. Eso ya ocurre. Por eso va a seguir sucediendo de la misma manera acá. No es que no es un técnico, tiene una mirada Son árbitros. no sesgada. Son árbitros.
Sí, Ok. está muy bueno. Yo tuve la oportunidad de estar en el lugar de control, en la sala de control de VAR acá en Ezeiza, y la verdad que me encantó haber estado. Fue justo antes de que se ponga en producción, digamos, a funcionar realmente, y entendí un poco de todo esto que estamos charlando, de que son árbitros los que están ahí realmente y tienen una visión que entienden del deporte, por supuesto. Y esto se viene probando, pero es una innovación, digamos, muy disruptiva para el mundo del fútbol. Claro, claro. Que despierta de muchas cuestiones del estilo, no, bueno, están automatizando el deporte más creativo. Sí, hay muchos detractores del VAR, ¿no? Sí, estuve viendo bastantes detractores en este tema. A mí me parece que lo que viene a traer es una mayor posibilidad de ser objetivos en algunas Más decisiones. transparencia. Claro, Bueno, si hubiera porque- existido el VAR en el Mundial 86, Ale, ¿Qué hubiese pasado? la ¿no? mano de Dios. Perdíamos igual, dicen. Perdíamos igual en el Mundial 86, en el 90. Porque lo que... No, ¿por qué perdíamos? Perdón, en el 90. Ah, en el 90 sí, pero digo, la famosa mano de Dios No. y la historia Gol hubiera anulado, cambiado para sí, nosotros, todo ¿entendés? distinto, O sea, todo todo distinto. distinto. Claro, porque viene a traer un poco de justicia en ese sentido, o por lo menos intentar. Justamente lo que analiza es más de 29, 30 puntos de contacto del cuerpo humano Claro. en tiempo real. Sería imposible para un humano poder percibir eso en el momento, ¿no? Con la emoción además de estar dirigiendo un partido, ¿no? En un Todo lo que mundial. eso significa, los nervios. Los nervios que son imposibles de manejar, me imagino. ¿Y cómo se aplica la inteligencia artificial en esto que vos nos decías? ¿Cómo prevenir que los jugadores se lesionen? Es muy interesante, lo que viene pasando hace muchos años. Yo creo que en general, si miramos el deporte y específicamente el fútbol, Sí. bueno, fue famoso el caso de Alemania saliendo campeón del mundo, donde, bueno, se trabajó el tema de los penales, ¿no? Usando datos para tomar esas decisiones de recomendación de para qué lado iba a patear un jugador. O, por ejemplo, en el Mundial, donde Alemania sale campeón, lo que se trabajó es sensores puestos en los botines y en las pelotas. Se ponían sensores, lo que se conoce como Internet de las Cosas. Son unos pequeños sensores que lo que iban registrando es el golpe del jugador a la pelota. Sí. Y lo que ellos identificaron en ese momento es si podemos disminuir el tiempo entre que las personas y los jugadores se pasan la pelota, vamos a reducir esos tiempos muertos de juego y vamos a agilizar la capacidad de desplazamiento en la cancha de los jugadores. Entonces, con esa técnica, por ejemplo, lograron mejorar la performance del equipo, ¿no? Y esa dicen que fue una de las claves por las cuales salió campeón Alemania. Por supuesto, esto no suple el talento, pero sí son herramientas que sirven para mejorar el rendimiento. Entonces, Claro. digamos que mejorar el rendimiento y tratar de evitar lesiones son como los dos principales puntos que se están aplicando de ciencia de datos, podríamos decir en general. La gran No mayoría de solo los en el equipos fútbol, ¿no? tiene una oficina de análisis de Sí. datos, afuera y acá también. O sea, es una herramienta más. ¿Y se puede aplicar eso, por ejemplo, en un jugador que suele tener lesiones a repetición o el mismo tipo de lesión para evitarla? Y para saber por qué tiene esa lesión. Exacto. ¿Sí? Exacto. Y esto va a seguir evolucionando. Y otro uso más que se está aplicando a la ciencia de datos está relacionado con contratar jugadores. Claro. Buscar el mejor talento en el mundo para reemplazar, por ejemplo, al Kun Agüero. Se estudió en diciembre del año pasado cuáles eran los jugadores con más probabilidad de tener éxito reemplazando al Kun Agüero. Y se decidieron por Aguamellán, con Claro, los datos. y estaba Julián Álvarez también como uno Sí. de los posibles candidatos. ¿Cómo verdad. evalúan eso? Bueno, es interesante porque... Qué interesante que se pueda digamos, decidir así. Hace muchos Claro. años se utilizan, ¿no?, métodos un poco más tradicionales para hacer ese scouting de ¿Y por qué jugadores. se hace, ¿no? por ejemplo, en el fútbol o en el deporte y no en otros ámbitos? No sé, se va un conductor, ¿cuál sería el indicado? ¿Entendés? Digo, podría hacer Se puede tranquilamente. hacer tranquilamente en otros Tranquilamente, se ámbitos. hace. Sí. Este se programa hace. es exitoso, esta persona se va. Bueno, Sí. ¿qué características debería tener la que llegue? Está Exacto. buenísimo eso. Es que en realidad muchas de estas cosas, por ejemplo, hay empresas en el mundo que están haciendo estudios de este estilo, por ejemplo, para recomendar una persona si está apta para manejar un transporte público, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos hablando de muchas variables comportamentales. En el caso de los jugadores, por ejemplo, está bueno como lo hace la NBA, que por ejemplo entienden no solamente las cuestiones más medibles como a qué velocidad puede correr o Claro. a qué velocidad corre con la pelota, sino también, por ejemplo, cómo afecta que esté en la cancha o no a sus compañeros. Claro. Ahí aparecen variables que son casi imposibles de detectar, ¿no? Messi, Maradona, Cristiano, todos intangibles.
datos. lo que provocan, Exacto. lo En que el- provocan en sus compañeros. Adentro y fuera de la cancha. Exacto. ¿no? Después nuevas medidas que aparecen, por ejemplo, cómo reacciona ante la presión un jugador, ¿no? Cuando lo están rodeando 4 o 5 jugadores, cómo resuelve, ¿no? Y esas medidas, imagínate que puedes analizar un montón de estadísticas o métricas específicas de un jugador que puedan hacer que potencialmente tenga una probabilidad más alta o más baja de que tenga éxito en el nuevo lugar donde va a estar. Mirá vos, Y así como increíble. eso, hay un montón de herramientas de análisis de datos que también sirven, como decíamos, ¿no? Prevenir lesiones. Creo que va a haber estadios nuevos de datos que van a ir apareciendo. Por ejemplo, el estado del campo de juego. Hoy Sí. casi no se está analizando eso. La temperatura. La temperatura o las cuestiones psicológicas, digamos, ¿no? El momento psicológico que esté pasando cada jugador. Creo que con el tiempo va a haber cada vez más datos que puedan servir para predecir Y optimizar. el Claro, rendimiento, totalmente. claro, cuidando a lo más preciado para un club, ¿no? Que son sus Sus jugadores. jugadores, ni más ni menos. Freddy, muchísimas gracias por haber estado con Un nosotros. placer, Nos como siempre, encanta gracias. tenerte. ¿Te vas dentro de poco a Paraguay? Me voy a Paraguay a un evento, pero es en la otra semana. Ah, muy bien. Creo que el 24. Te vamos a seguir entonces bien de cerca ahí en redes sociales. Gracias, Freddy. Un placer.